Buenas noches a todos, ¿cómo están? Caballeros, señoritas, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, miércoles 5 de agosto, donde vamos a desarrollar la temática de desarrollando una oferta exportable. Mi nombre es José Gerardo Podesta Mucha y los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar. Soy consultor, docente, emprendedor y me especializo en temas de administración de empresas y negocios internacionales por la vía del desarrollo de oferta exportable y el desarrollo también de oferta comercial para el mercado local. Para comenzar, ya que la temática el día de hoy es desarrollando una oferta exportable, nos vamos a enfocar primero en conocer cuál es el concepto de oferta exportable. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una oferta exportable? Si es un bien, si es una mercadería, si es una mercancía, ¿a qué se debe esa denominación? Las características puntuales con las cuales debe cumplir esta oferta. Vamos a ver también información relacionada a la forma en la que se debe desarrollar la construcción de esta oferta en base, en primer lugar, al aspecto de planificación, al aspecto de ejecución y finalmente a la retroalimentación o feedback que se puede obtener para realizar algunas modificaciones o adaptaciones de la oferta para poder reorientarla, quizás con un impacto mucho mayor al mismo segmento de clientes o ampliar ese segmento. El primer punto del que vamos a hablar ahora es ¿qué es una oferta exportable? Si bien es cierto, todo webinar se va a basar a construir el desarrollo de esta oferta, debemos en primer lugar definir qué es una oferta exportable. ¿Cuál es la conceptualización de una oferta exportable? En el nombre podemos deducir lo siguiente. Oferta vendría a ser algo que se entrega hacia el mercado, ¿ok? Algo que se exhibe, algo que se expone hacia el mercado. Y en el término exportable nos estamos refiriendo al mercado internacional. ¿Ok? En otras palabras, cuando hablo de una oferta exportable, es la presentación de una propuesta comercial para un bien o servicio que va a ser expuesto ante el mercado internacional. Para por Perú son productos no tradicionales que se exponen, que se presentan ante el mercado internacional, pero también podría considerarse los productos tradicionales bajo ciertas normativas. Para resumir, y teniendo en cuenta que esto podría sonar quizás un poco confuso, dado que esta conceptualización nos habla primero productos no tradicionales y que también pueden considerarse productos tradicionales, vamos a enfocarnos, ¿ok? Vamos a enfocarnos en que para nosotros una oferta exportable va a ser cualquier bien o servicio, ojo, cualquier bien o servicio que esté destinado a ser comercializado en el mercado internacional. Profesor, pero aún así suena demasiado general esta información. Es cierto, aún así la información viene a ser demasiado general. Mencionar bien o servicio, profesor, es un concepto muy genérico. Bien o servicio destinado a comercializarse en el mercado internacional es un concepto muy básico. Es cierto, porque si nos quedáramos solamente con este concepto, al hablar de bien o servicio nos estaríamos refiriendo a un producto. Y un producto que se comercializa en un mercado local se llama mercadería. No es lo mismo hablar de una mercadería que hablar de una mercancía. ¿Ok? Tengamos esto en cuenta como punto de partida. Entonces, vamos construyendo poco a poco esta conceptualización. Hemos dicho inicialmente que la oferta exportable es cualquier tipo de oferta, tanto de bienes o servicios, ¿ok? Que podrían ser en este caso, para resumir, productos hacia el mercado internacional. Pero el término producto es un término muy general, ¿ok? Porque el producto en realidad puede estar destinado a comercializarse en un mercado local o en un mercado internacional. Cuando hablamos de un mercado local, ese producto que incluye bienes y servicios destinados a comercializarse en un mercado local se llama mercadería.
¿ok? Ese bien o ese servicio, que para resumir lo vamos a llamar producto, cuando se destina a ser comercializado en el mercado local o nacional, ese producto pasa a denominarse mercadería. Sin embargo, cuando ese bien o servicio, que para resumirlo llamamos producto, está destinado a comercializarse en el mercado internacional como oferta exportable, ya no se llama mercadería, pasa a llamarse mercancía. Nuevamente, que esto quede claro, chicos, nuevamente, si tengo un bien o servicio destinado a comercializarse en el mercado internacional, para empezar podría llamarlo producto. El término producto engloba bienes y servicios, pero aún así hablar de producto es un término muy general. Un producto puede destinarse a un mercado local o a un mercado internacional. Cuando ese producto se destina al mercado local o nacional, se llama mercadería, pero cuando ese producto está destinado a comercializarse en el mercado internacional, ya no se llama mercadería, se llama mercancía. Características de una mercancía. Una mercancía cumple los requisitos mínimos, ¿ok? Para poder participar de su ingreso al mercado internacional. Es decir, la diferencia entre una mercadería y una mercancía es que el producto que está destinado al mercado local o al mercado nacional, que es la mercadería, cumple con los requisitos mínimos para ser comercializado en el mercado local, bajo la regulación, la normativa y los requisitos establecidos por cada uno de los países, por cada nación. Sin embargo, cuando hablamos de una oferta exportable, esa mercadería ahora pasa a ser una mercancía. ¿Y cómo puedo transformar una mercadería en una mercancía? Haciendo que este producto ahora se encuentre en base a estándares internacionales, ¿ok? Con los permisos, requisitos, licencias, autorizaciones requeridas para que pueda ingresar al mercado internacional. Entonces, si es que ya hemos hecho esa diferenciación entre mercadería y mercancía, lo lógico es pensar que cuando yo utilizo el arancel nacional de aduanas para clasificar productos, el arancel nacional de aduanas me va a servir para clasificar no mercaderías, sino mercancías. ¿Ok? Me va a servir para poder identificar la partida arancelaria de una mercancía, más no de una mercadería. Ahora, ya que hemos hecho esta definición, vamos a entrar un poco más a fondo en cómo desarrollamos esta oferta exportable. Y tenemos una herramienta dentro de PROMPERÚ, dentro de CISEX, que nos da justamente información puntual de cómo es que se llega a desarrollar la oferta exportable con base a recibir un apoyo o ayuda por parte de, en este caso, el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior. Esta es la famosa ruta exportadora. ¿En qué consiste la ruta exportadora? Para participar de la ruta exportadora debes contar con en primer lugar, debes tener una mercancía, ¿ok? Ojo, no una mercadería, debes contar con una mercancía. Número dos, tu empresa debe demostrar que al menos tiene 3 años de existencia en el mercado. 3 años en los cuales ha estado participando de forma activa. ¿Qué servicio te ofrece la ruta exportadora? La ruta exportadora viene a ser todo un camino completo desde que ingresas y te registras hasta finalmente insertarte al mercado internacional con todo el soporte y la ayuda que te puede brindar tanto CISEX como PROMPERÚ. ¿Ok? Inicias con una fase de asesoría inicial. Tienes acceso después a participar en el aula virtual con algunos talleres, charlas y eventos. Participar de los días del exportador, no solo como asistente, sino también como expositor o ponente, presentando tu oferta comercial al mercado internacional. Desarrollas un test del exportador, que es levantar información completa sobre tu experiencia en exportación. Se desarrolla también, en este caso, algunas actividades que empiezan a generar un estándar de calidad dentro de tus procesos. Se desarrolla la imagen corporativa de tu empresa. Se empieza con la creación de tu página web.
Trabajas con los test de competitividad, buscando ventajas competitivas y comparativas en el mercado internacional. El Planex, programas de calidad, programas de asistencia logística, de diseño, de empaques, envases, embalajes, el packaging, labeling, de actividad, la programación de coaching o liderazgo, marketing internacional, misiones tecnológicas y pasantías, información comercial especializada, el desarrollo de tu marca. Finalmente terminas con pruebas de venta, tu participación en ferias internacionales, en el Perú Trade Now, viajas en misión comercial y terminas con tiendas multimarca. Ahora, todo esto que ves aquí viene a ser la ruta exportadora. ¿En qué consiste esta ruta exportadora? Vienen a ser los pasos que se desarrollan dentro de Systex, dentro de PROPERÚ, como asesoría para cualquier empresa que quiera participar del comercio internacional, desarrollando una oferta exportable con un potencial de ventas en constante crecimiento y perenne en el tiempo. Sin embargo, existen dos cuestionamientos cuando trabajas esta ruta exportadora. Si bien es cierto, tienes dos opciones. La primera, recibir este beneficio de manera directa, gratuita por parte del Estado. Al finalizar toda tu participación en la ruta exportadora, toda la experiencia de trabajo con tu empresa va a quedar registrado como información de libre acceso para investigación abierta al público. Pero si participas de la ruta exportadora por el lado privado, es decir, cubriendo todos los gastos, en este caso, tanto PROPERÚ como CISEX te ayudarían a desarrollar la ruta exportadora, pero tú tendrías que cubrir con cada uno de los gastos que implica cada fase. Pero finalmente, al cerrar el proyecto, esa información es confidencial, propia para tu empresa. Esto es uno de los principales apoyos que tiene la mayoría de empresarios que inicialmente comenzó en el mercado nacional ofertando una mercadería, pero que en determinado momento, evaluó la posibilidad de transformar esa mercadería en una mercancía. Es decir, evaluó la posibilidad de comercializar sus productos ya no solo en el mercado nacional, sino también en el mercado internacional. Siguiente punto. Hemos mencionado que el desarrollo de un producto para mercado local o para el mercado internacional, mercadería o mercancía, tiene que estar enfocado, a atender una necesidad, un deseo o un problema en un segmento de clientes determinado, en un segmento de clientes definido. Sin embargo, aquí debemos puntualizar algo. No es lo mismo hablar del consumidor, ¿ok? No es lo mismo hablar del consumidor o usuario que hablar del cliente, ¿ok? Son términos completamente diferentes. No es lo mismo hablar de un cliente que hablar de un consumidor o usuario. ¿Dónde recae la diferencia? El consumidor o usuario es quien va a tener el contacto directo con el uso o el consumo de ese producto, sea un bien o sea un servicio. Mientras que el cliente es el que va a realizar el intercambio comercial, es el que va a adquirir ese producto intercambiando divisas por el mismo. ¿Ok? Recuerda esto, no es lo mismo hablar de un cliente que hablar de un consumidor. No es lo mismo hablar de cliente que hablar de un usuario. Cuando hablo de cliente me refiero a la persona que está dispuesta a entregar un monto total de dinero, ¿ok? En cierta divisa, por la contraprestación de un servicio o la adquisición de un bien. Sin embargo, no siempre, no siempre el cliente termina siendo consumidor, ¿ok? No siempre el cliente sigue por la línea de convertirse en consumidor. Muchas veces el cliente y el consumidor son figuras completamente diferentes. Cliente, el que realiza el intercambio comercial para poder adquirir ese bien o servicio. Usuario, el que consume o le da uso
a ese bien o servicio. Existe la posibilidad de que sean dos personas completamente diferentes, como también cabe la posibilidad de que sea la misma persona. En todo caso, lo primero que debes tener en cuenta es que un punto importante para el éxito de tu proyecto, para tu emprendimiento, para tu plan de negocio, es que debas enfocarte inicialmente, en primer lugar, en el consumidor o usuario, que muchas veces viene a ser el cliente. Sin embargo, ese es el foco principal. Otro punto importante a tener en cuenta es recordar que existen tres momentos claros en la decisión de compra de tu mercancía. Si bien es cierto, hemos mencionado hace un instante al consumidor o usuario, que es la persona que va a dar uso, es la persona que va a consumir directamente el producto, muchas veces este consumidor termina siendo el mismo cliente. Por ende es más sencilla la toma de decisión de compra, porque el cliente es el mismo consumidor, porque la motivación de compra surge de este consumidor y finalmente, si la necesidad de compra surge de este consumidor o usuario, la decisión de compra la toma él mismo como cliente. Sin embargo, cuando existen figuras opuestas, donde el cliente es uno y el consumidor es otro, muchas veces, para gestionar una venta, para gestionar una exportación, por ejemplo, tú deberías enfocarte en primera instancia un poco más en el usuario o en el consumidor, porque esta va a ser la persona que va a motivar o va a presionar a que el cliente finalmente realice la compra, si es que se trataran de figuras opuestas. Toda esa campaña de marketing, esa publicidad, esa promoción, el estudio de mercado, debe estar enfocado en primera instancia al usuario o al consumidor, dado que él va a ser una fuente de energías que va a trabajar en favor tuyo. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que convencer al cliente para que pueda adquirir la mercancía que ofreces, ¿ok? Ese bien o servicio destinado al mercado internacional. Pero bajo un buen trabajo de marketing, tendrías como aliado al consumidor o usuario final, quien por su lado también ejercería cierto grado de influencia para contribuir, al igual que tú, a ejercer cierta persuasión sobre el cliente para que éste determine finalmente su compra, determine finalmente su, en este caso, importación. Toda esta información la estamos viendo de forma muy general porque estamos revisando información en un webinar que no tiene una duración más allá de 1 hora. Sin embargo, cuando revisamos esto a detalle, podemos evaluar inclusive algunas estrategias bajo las cuales tú como ofertante de ese bien o servicio, de esa mercancía para el mercado internacional, vamos a ver que existen herramientas y estrategias de cómo conviertes al usuario, cómo conviertes a ese consumidor en tu aliado, para que finalmente el cliente perciba la necesidad del usuario, perciba la oferta que plantea la empresa exportadora y determine la compra. En la actualidad, el marketing que se utiliza para movilizar este tipo de toma de decisión sobre el cliente viene a ser un marketing que está enfocado en tres variables. En primera instancia, en el neuromarketing, en el geomarketing y finalmente en el etnomarketing, conceptos que revisaremos más adelante en un próximo webinar. Continuando con la presentación. Si tu empresa ha logrado desarrollar una oferta exportable, ha logrado desarrollar un producto que es un bien o servicio destinado a ser comercializado en el mercado internacional, debe de pasar por tres momentos en la toma de la decisión de compra de esa mercancía. ¿Por qué hablamos de mercancía? Ya hemos dicho que mercancía es cuando ese bien o servicio, llamado producto, para resumir, está destinado al mercado internacional porque ya cumple con los requisitos mínimos de acceso a este mercado internacional. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los tres momentos de la decisión de compra de tu mercancía por parte del cliente? Cliente que también podría ser usuario o consumidor o podría ser distinto al consumidor. Existen tres momentos clave, ¿ok? El momento cero,
que es el momento previo, el primer momento, el de contacto, y el segundo momento, la consecuencia o el resultado final de haberse concretado un proceso de exportación. En el momento cero de la verdad, es el momento previo, es el momento clave en el cual vas a iniciar con la presentación de tu oferta comercial, de tu oferta exportable, de esta mercancía hacia el cliente. Es cuando das a conocer tu producto para el mercado internacional, es decir, cuando das a conocer tu mercancía ya existente pero de forma visible. ¿De qué forma se trabaja el momento cero de la verdad? El momento cero de la verdad se trabaja, en primera instancia, cuando recién das a conocer tu oferta exportable a este mercado internacional. ¿Por qué vías? Vía página web, promoción y publicidad en tu propia página web, en tu aplicativo móvil, cuando haces la presentación en una feria comercial, cuando realizas ruedas de negociación dentro del evento de la feria. El momento de la verdad, cero de la verdad, también puede darse por medio de un broker que te puede ayudar a presentar esa oferta comercial, esa oferta exportable al mercado que te hace ilusión, en este caso llegar al mercado tentativo. Tienes formas entonces en las cuales puedes aplicar el momento cero de la verdad, que es el momento donde das a conocer tu oferta exportable, tu producto que ahora viene a ser llamado mercancía, porque está destinado al mercado internacional. Es el momento en que conviertes en visible esa oferta exportable. ¿Y cómo lo haces? Nuevamente, por medio de tu propia página web, por medio de un aplicativo móvil, por medio de tu participación en una feria o evento internacional que tenga, en este caso, eh, cabida en este espacio geográfico, en este país donde tienes identificado al segmento de clientes y al consumidor. También es un punto a favor el hecho de que participes en ruedas de negocio dentro también de este espacio geográfico. Ahora, de todas estas herramientas, la que funciona mejor es el participar en ferias o eventos especializados en el rubro en el cual se comercializa tu mercancía dentro de este espacio geográfico. Y dentro de ese mismo recinto que es la feria, realizar ruedas de negociación con potenciales clientes. Ahora sí, esto es lo que estamos mencionando a nivel general, ¿no? A nivel macro. A nivel micro, la promoción por medio de tu página web y potencialmente podrías evaluar el envío de muestras comerciales. ¿Ok? Potencialmente podrías evaluar el envío de muestras comerciales. Sin embargo, el momento cero de la verdad sirve para generar expectativa sobre ese potencial cliente y usuario. Sirve para generar expectativa. Sirve para que pueda conocerte, pueda informarse un poco más sobre tu oferta exportable a nivel macro o a nivel micro. El primer momento de la verdad es cuando finalmente, ¿ok? El comprador ya tiene la intención de compra, ya tiene la intención o la motivación de obtener este producto que vendría a ser ya una mercancía. Llamamos producto porque se refiere a bien o servicio, ¿ok? Pero para términos del comercio exterior hablamos de mercancía. El primer momento de la verdad es cuando este comprador, cuando este cliente ya tiene la intención de obtener esa oferta exportable y poder conocer un poco más de cerca esa mercancía. Para ello solicita el envío de muestras comerciales o, en primera instancia, si no solamente pide muestras comerciales, solicita un primer lote. Solicita un primer lote. Ojo, acuérdate de lo siguiente. Cuando hablamos del comprador, el comprador puede ser una persona natural como puede ser una persona jurídica. ¿Ok? El comprador puede ser una persona natural, el cual hace una importación para consumo o uso directo de esa mercancía. Como también ese comprador podría ser una persona jurídica, un intermediario, por ejemplo, un distribuidor. ¿Ok? Por eso es que hablamos en que si se trata de una persona natural, la que está interesada en importar directamente nuestra oferta exportable, el primer gancho podría ser el envío de una muestra comercial.
Sin embargo, si hablamos de una persona jurídica, una empresa que tiene mayor capacidad de compra, no va a estar satisfecha con una muestra comercial. Este tipo de iniciativas por parte de, no de una persona natural, sino de una persona jurídica, de una empresa que está interesada en adquirir nuestra mercancía para comercializarla en su propio país, amerita y motiva la compra de un primer lote, con la intención de evaluar el tiempo de transporte, evaluar las condiciones en las que llega la mercancía, ¿qué más? Someter a pruebas esa mercancía dentro de su propio mercado, iniciar probablemente una marcha blanca, etcétera. Pero recuérdate que esa iniciativa del primer momento de la verdad está enfocado tanto para persona natural como para persona jurídica. Aquí piensas como cliente, no como consumidor, ya que él llegará al consumidor. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Piensa primero como cliente, no como consumidor. ¿Por qué? Si bien es cierto, el interesado es el consumidor o usuario final, quien está dispuesto a pagar, a adquirir esta mercancía, esta oferta exportable, es el cliente. Por eso es que en la muestra comercial o en el envío de este primer lote, el primer punto importante que debes evaluar es pensar como cliente, no como consumidor. Pensar primero en el aspecto comercial. ¿Por qué no tanto en el aspecto del enfoque del consumidor? Porque esto ya lo hemos visto en el momento cero. Cuando te dije que tenías que presentar esa oferta exportable, esa mercancía, ese producto al mercado, esa presentación estaba orientada inicialmente al consumidor o al usuario final, quien trabajaba a tu favor convenciendo al cliente si se trataba de personas diferentes. El cliente es el que ya tiene, en el primer momento de la verdad, la intención de obtener el producto y conocerlo. Y ese cliente puede ser persona natural para quien utilizarías el envío de muestra comercial o una persona jurídica que terminaría adquiriendo un primer lote de la mercancía. ¿Ok? Recuerda, piensa como cliente en esta fase del primer momento de la verdad, no como consumidor. ¿Ok? El consumidor o el usuario es un decisor, pero no emite la última decisión. El que emite la última decisión es el cliente, es decir, la persona que está dispuesta a entregar un monto de dinero, una divisa, por la contraprestación de recibir un servicio o adquirir un bien. Existe también un segundo momento de la verdad. Si ya hemos hablado del primer momento en el cual se hace la presentación, el momento cero, hemos hablado del primer momento en el que se realiza la primera compra, el envío de la primera muestra, el envío de un pequeño lote. El segundo momento de la verdad es cuando finalmente el producto llega hacia el consumidor, ¿ok? Llega hacia el consumidor. Y este es quien finalmente toma la decisión de seguir comprando, recomendarlo o rechazarlo. Recuerda que hablo de consumidor porque es quien va a tener contacto directo con el servicio o el bien, ¿ok? Finalmente, el consumidor es el que va a ejercer presión sobre el cliente. Puede ser la misma persona, como pueden ser distintas. Va a ser el que ejerza presión. ¿Para qué? Para que continúe la decisión de continuar con la compra, va a realizar un proceso de recomendación de la experiencia que ha tenido con ese producto o podría finalmente rechazar tu oferta exportable. Si continúa comprando, tu trabajo pasaría a ser la fidelización de ese cliente. Si lo recomienda, tienes entre comillas un vendedor silencioso, alguien que te está ayudando de manera pasiva a ingresar un poco más en ese mercado. Y si lo rechaza, no te queda de otra que evaluar a qué se debió ese rechazo. Evaluar la posibilidad de adaptar o modificar tu oferta exportable o de lo contrario, si eso es imposible, reorientar tu mercancía hacia otro mercado, hacia otro destino. ¿Quién toma la decisión, profesor, el cliente o el consumidor? Finalmente, la decisión final la va a tomar el cliente, pero bajo gran presión por parte del consumidor. ¿Ok? Los dos, cada uno en determinado momento. El cliente en el primer momento toma la decisión
Y en el segundo momento, el usuario o consumidor. Ambos, cada uno en un momento determinado, van a ejercer la toma de decisión de continuar comprando o no determinada oferta exportable. Esta herramienta, que es el mapa de empatía, te permite evaluar al consumidor o usuario final de tu bien o servicio. ¿En base a qué? En base al impacto que ha generado sobre este potencial, en un inicio, potencial cliente, que podría ser también usuario o consumidor, para evaluar qué tanto impacto ha tenido, positivo o negativo, el bien o servicio que comercializas en este país. ¿Cómo así? A partir de haber ejecutado el momento cero, el primer momento y el segundo momento de la verdad, lo siguiente no es quedarte de brazos cruzados. Debes desarrollar un mapa de empatía con la finalidad de identificar cuáles son tus percepciones, ¿ok? Por parte del consumidor, por parte del usuario. ¿Cuáles son las percepciones que tienes sobre tu oferta exportable, sobre tu empresa, sobre el aspecto comercial? Una percepción completa por parte de quién, del usuario. Y el mapa de empatía evalúa 4 variables. En primer lugar, evalúa lo que el cliente oye. ¿Qué es lo que ha escuchado sobre tu oferta exportable? ¿Qué le cuenta a sus amigos? ¿Qué le dice a su familia? Finalmente, ¿qué opina su círculo de influencia? ¿Qué es lo que él piensa después de haber sido partícipe de haber adquirido o haber consumido? Adquirido si es que era cliente y usuario, o cliente y, en este caso, consumidor. O si no, solamente usuario. ¿Qué es lo que piensa de ese bien o servicio? ¿Qué es lo que siente? ¿Cuáles han sido sus necesidades satisfechas o problemas o sus deseos alcanzados? ¿Cuáles son las preocupaciones que aún posee sobre esta oferta exportable que tú ofreces al mercado internacional? ¿Qué más? Nos interesa conocer también qué es lo que él ve, qué es lo que él identifica, cómo es su entorno, qué es lo que rodea comercialmente hablando a este consumidor, quiénes son sus amigos, su círculo en este caso de influencia, el primer contacto que él tiene en un ambiente social. ¿Qué le ofrece el mercado de manera competitiva a lo que yo le he ofrecido como oferta exportable? Necesito conocer todo esto para saber qué es lo que el cliente, que podría ser también usuario, ha escuchado sobre mi mercancía. ¿Qué es lo que piensa de haber consumido mi mercancía? ¿Qué es lo que ve en su país? ¿Qué es lo que él ve e identifica sobre la comercialización de mi mercancía? Finalmente, ¿qué es lo que él opina o termina haciendo? ¿Qué dice, qué hace, cuál es su actitud, cuál es su conducta y cuáles son sus hábitos de consumo para la oferta exportable que he comenzado a comercializar en determinado espacio geográfico o zona aduanera? Esta información me sirve para yo poder determinar las fortalezas y debilidades que tengo en el desarrollo de mi oferta exportable para este espacio geográfico en particular, para este segmento de clientes, para este segmento de usuarios. Es importante manejar esta herramienta. Y lo más resaltante es que aquí te vas a dar cuenta de lo siguiente, que no existe en realidad un consumidor, ¿ok? No existe un consumidor cuantitativo, existe un consumidor cualitativo o subjetivo. Cualitativo o subjetivo. Es decir, es un consumidor que generalmente toma la decisión de compra en base a aspectos cualitativos, ¿ok? Por eso son subjetivos. También te vas a dar cuenta que el consumidor es infiel. No existe un consumidor leal. No existe un consumidor leal, ¿ok? Las necesidades en el mercado son cambiantes y la competencia también es bastante fuerte. Eso quiere decir que el cliente y el usuario pueden cambiar sus hábitos de consumo, pueden cambiar la marca de producto que consumían de manera rápida. ¿Por qué? Siempre están en la expectativa de identificar nuevas ofertas comerciales en el mercado.
Acuérdate también que una gran iniciativa de compras muchas veces es la novedad, ¿no? La moda. Así que es difícil que encuentres a un consumidor fiel. Generalmente, de manera constante, por medio de cada 3, 4 meses, debes estar desarrollando una estrategia de marketing que te permita modernizar o relanzar tu oferta exportable al mercado internacional. ¿Ok? Esto lo vas a identificar cuando desarrolles el mapa de empatía. Esta es una tendencia que el consumidor siempre define su compra por un aspecto subjetivo cualitativo, no cuantitativo. Ejemplo, profesor, más por lo que las personas dicen o comentan, observa tendencias de compra en el mercado, que por un aspecto cuantitativo, en el hecho de que va a estar revisando los ingredientes, va a estar revisando el contenido nutricional, eso sería un aspecto cuantitativo. ¿Ok? Este consumidor define más sus compras por un aspecto subjetivo que es el cualitativo. Y justamente por ello, este consumidor jamás es fiel o leal a una marca. Siempre está en una búsqueda constante de mejoras en la oferta comercial a la cual puede acceder. ¿Ok? Y como es un consumidor subjetivo cualitativo, gran parte de su toma de decisiones para adquirir una mercancía está influenciada ¿por qué? Por variables subjetivas o cualitativas, la moda, la innovación, que difícilmente van a ser cuantificables. Ahora, otro punto que también debemos tener en cuenta es que si bien es cierto, tu oferta exportable está orientada al mercado internacional, para asegurar tu cuota en ese mercado internacional, debes tener en cuenta lo siguiente. Recuerda, para comercializar esa mercancía en el mercado internacional tenías dos opciones o dos alternativas. Opción o alternativa número uno. Puede ser que yo haya iniciado en el mercado local o en el mercado nacional comercializando una mercadería. Como vi que tenía muy buena acogida en mi mercado local o nacional, se me ocurrió iniciar también en el mercado internacional. Por ende, habría comenzado con una mercadería y a raíz de esa mercadería desarrollé también una mercancía. ¿Ok? Esa es la primera ruta. Comienzas comercializando una mercadería, es decir, en el mercado nacional. Número dos, esa mercadería la conviertes en una mercancía para también tener una cuota de mercado en el mercado internacional. Sin embargo, existen algunas empresas que desde un inicio no tienen en mente el desarrollar una mercadería para luego convertirla en mercancía, sino que enfocan todo el esfuerzo y su actividad a nivel operacional a desarrollar o a construir una oferta exportable que desde el inicio va a ser denominada mercancía. Eso quiere decir que desde un inicio va a cumplir con estándares internacionales, ¿ok? Estándares de calidad internacionales. Acá hablamos de una mercancía que está total y completamente destinada desde el inicio al mercado internacional. ¿Y cómo sabemos eso? Porque todos esos lotes de producción están destinados al mercado internacional, dado que cumple con estándares internacionales. La diferencia está aquí. Miren esta caja de naranjas del lado izquierdo. No todas las naranjas tienen el mismo color, el mismo tamaño. No hay un estándar. Esto, por ejemplo, no podría ser destinado al mercado internacional. Esto vendría a ser una mercadería y no una mercancía, porque no cumple con un estándar. Mientras que la imagen que está acá al lado derecho es una mercancía, no una mercadería, porque todos los frutos que ves acá, todas estas naranjas, cumplen con un tamaño, cumplen con una dimensión, cumplen con una característica inclusive de color, olor, sabor, estandarizada para el mercado internacional. Acá hablaríamos de una mercadería y en este caso, al lado derecho, de una mercancía. ¿Ok? Esa es la diferencia que tienes que identificar. Muchas empresas inicialmente comienzan con una mercadería. Después de tener ya una mercadería bien posicionada en el mercado local o nacional, recién se anima por trabajar con mercancías para el mercado internacional. Sin embargo, muchas veces
Se puede obviar este paso y pasas desde un inicio a desarrollar mercancía para el mercado internacional. Ahora, puntos que debes tener en cuenta cuando trabajas con mercancías. ¿Piensas que tu producto se vende con éxito en el mercado nacional? Esto muchas veces se lo plantean algunos empresarios. ¿Cómo así? No siempre el hecho de que tu producto, o sea, bien o servicio, destinado al mercado nacional, que es una mercadería, tenga éxito, te va a asegurar también el éxito en el mercado internacional. ¿Ok? Ese es un gran error. El hecho de que tu producto, bien o servicio, tenga acogida como mercadería en el mercado nacional, no implica que ese producto, cuando se transforme en una mercancía, vaya a tener también ese mismo impacto en el mercado internacional. ¿Ok? Son dos rutas completamente diferentes. ¿Piensas que ese producto se puede vender en el mercado internacional? Sí, no y por qué. Esta decisión no debe ser en base a información de carácter interno en el mercado nacional, sino que debe ser información que se debe evaluar en un contexto de investigación de mercados con impacto internacional. Otro punto que también se toma en cuenta para decidir si te vas o no al mercado internacional. Muchas veces, muchas veces, el hecho de recurrir a una innovación en exceso o a un aspecto súper creativo en el desarrollo de oferta exportable termina costándonos muy caro. Porque si descubres y desarrollas un producto completamente nuevo, ejecutas creatividad, algo completamente nuevo, quieres comercializarlo en el mercado internacional, el más grande de todos los costos en el cual vas a tener que invertir es en el educar al cliente. Este es el costo más alto que existe en una empresa. El educar a tu cliente de qué es lo que tú comercializas, cómo se utiliza ese tipo de mercancía, cómo se consume, qué beneficios posee. Más aún, si es que desarrollas un proyecto en el cual, un plan de negocios en el cual, tu producto es casi único en el mercado o único en el mercado. El costo por educar a ese cliente es bastante elevado. No pienses que cuando hablamos de costos solo nos referimos a los insumos, a la materia prima. No, este también es un costo bastante considerable. El alto costo por educar a un cliente. ¿En base a qué? A una mercancía que es completamente nueva en el mercado y que nadie conoce. Otro punto importante es conocer al consumidor extranjero y su estilo de vida. Esto, por ejemplo, toma gran relevancia cuando construyes tu plan de negocios y construyes el lienzo de modelo de negocio, el Canvas, donde tienes que describir de manera completa al cliente y consumidor. ¿Cómo se hace esa descripción, esa clasificación del segmento de clientes? En base, puedes hacerlo al rango de edad, en base al sexo, en base al estado civil, puedes hacerlo en base a nivel socioeconómico, en base a los estilos de vida, en base a ubicación geográfica. Tienes un montón de variables que te pueden servir para conocer mejor a ese consumidor extranjero. Pero una de esas principales variables para estudiar ese segmento de clientes es conocer el estilo de vida, los estilos de vida. Cliente moderno, cliente emprendedor, cliente pesimista, conocer los estilos de vida, ¿no? Esto lo puedes revisar un poco más a fondo, googleándolos, en este caso, estilos de vida de Arellano Marketing, donde te aparecen los 7 estilos de vida. Ahora, ¿qué debes tener en cuenta para elaborar tu oferta exportable? Esta información es crucial y la vas a encontrar aquí, en la página del RAM de PromPerú. ¿En qué consiste esta plataforma RAM de PromPerú? Aquí vas a encontrar los requisitos de acceso al mercado internacional. ¿Qué quiere decir? Entro al RAM de PromPerú, busco, por ejemplo, no sé, granos de café tostado sin moler o molidos, país de destino, no sé, se me ocurre por ahí, México, buscar y me va a salir todos los requisitos que debería tener este grano de café sin
molido o sin ser molido, con destino al mercado mexicano. Me va a salir, por ejemplo, el límite máximo de plaguicidas que debería haber utilizado en ese café. Si el café es orgánico, cuáles son los certificados que necesito. Me va a salir qué tipo de envase, empaque o embalaje requiero para ese café, en qué idioma debe estar la etiqueta y cómo debe ser la etiqueta, cuáles son las modalidades de envío que se utiliza frecuentemente para movilizar esta mercancía hacia ese país, exigencias de seguridad, probablemente me pidan una norma HACCP, me pidan una certificación adicional, normas técnicas, regulaciones sanitarias, me pueden pedir regulaciones de medio ambiente, quizás hasta un ISO 14001, ¿ok? Toda esa información la encuentras aquí, en el RAM de PROMPERÚ, donde te salen los requisitos de acceso al mercado internacional para todo tipo de mercancías que salen o que ingresan a nuestro país, ¿ok? Esta herramienta, esta página te va a permitir conocer los requisitos completos para que esa mercancía pueda ingresar a nuestro país o pueda salir de nuestro país a algún país en particular, en alguna zona aduanera en particular. ¿Ok? Revisa esta información. Otro punto importante es la identificación del mercado y del consumidor objetivo. Esto lo vas a trabajar, claro, manejando inteligencia de mercado, ¿no? Haciendo una investigación con fuentes primarias y secundarias. Fuentes primarias es muy complicado en algunos casos porque tienes que involucrarte de lleno y levantar información de manera directa sobre tu propia investigación. Mientras que las fuentes secundarias son información que ya tienes a tu disponibilidad, con un carácter libre y que puede ser, claro, no puntual o precisa, sino referencial, pero que te puede ayudar para tomar decisiones. Debes desarrollar también una estrategia comercial. ¿En base a qué? A las dimensiones socioculturales de Hofstede. ¿Ok? Dimensiones socioculturales de Hofstede. Orientación a corto o largo plazo. Individualismo versus colectivismo. Evasión a la incertidumbre. Como también utilizar estrategias comerciales. ¿Cómo es que vas a ingresar al mercado con una estrategia de liderazgo en costos, una estrategia de diferenciación, una estrategia de enfoque o nicho? Tienes que estar también en constante búsqueda de información sobre investigación y desarrollo. Acuérdate que hace un instante te mencioné que el cliente jamás es leal, jamás es fiel. El cliente se deja llevar mucho por su carácter subjetivo, cualitativo, sobre la valoración que puede tener de manera directa o del entorno que lo rodea sobre una oferta exportable en particular, sobre una mercancía. Por ende, tienes que estar constantemente, como te había dicho, cada 3 o 4 meses, actualizando, innovando, modificando tu oferta exportable. Estoy cambiando la etiqueta, el envase, la presentación, la forma de promocionar o publicitar el producto, etcétera. Tienes que estar en búsqueda constante de investigación y desarrollo. También para ver cada cierto periodo de tiempo qué tanto se está expandiendo o no tu cuota de mercado dentro de ese segmento de clientes. Producción. Este es otro punto que también debes de evaluar con frecuencia. ¿Por qué? Generalmente, los procesos de producción generalmente siempre están ya estandarizados en flujogramas de procesos. Sin embargo, Sin embargo, siempre se encuentra por ahí la identificación de un punto en ese flujograma en el cual se pueden hacer modificaciones, con la intención de reducir las mermas, de volverte mucho más eficiente, o inclusive con la intención de desarrollar nuevas presentaciones o variedades de un mismo tipo de producto, un mismo tipo de mercancía. Recuerda que el cliente, el consumidor, compran sobre todo por percepción cualitativa, por subjetividad. Todo entra por los ojos, ¿no? Por eso te dije también, revisa información del neuromarketing, geomarketing y etnomarketing. Características de calidad. Recuerda que una vez que ingreses al mercado, vas a identificar competencia, ¿ok? Competencia que ya existía, productos sustitutos, como también nuevos entrantes. Uno de los principales puntos de diferenciación que puedes tener con esa competencia justamente es
la calidad. Y esto también entra a tallar en producción, ¿no? Mejoras en la calidad de entrega de productos. Ahora, cuando hablamos de calidad, ¿ok? Esta calidad viene a ser como resultado de haberse realizado una prueba o una inspección sobre lotes de producción al azar dentro de la compañía o sobre los comentarios, sobre el feedback que se recibe por parte del consumidor. El mercadeo, conocer el espacio dentro del cual vas a realizar tu actividad comercial, los servicios complementarios a los que tendrás que recurrir, en este caso los servicios logísticos, los servicios para promocionar o publicitar tu oferta exportable, tu participación en ferias, misiones, todo esto son servicios. Tus costos. Los costos dependen demasiado de qué? De tu estrategia de precios, ¿ok? Yo puedo tener una estrategia de precios, por ejemplo, en base al mercado. ¿Qué quiere decir? Mi precio final de venta está en base a lo que el mercado está dispuesto a pagar por mi producto. ¿Cómo conozco esto? Por medio de una encuesta. Por ende, mis costos y mi margen de utilidad, que juntos me dan el precio final, deben ir acorde a lo que está dispuesto a pagar el mercado. Eso si mi estrategia de precio fuera en base al mercado. Si mi estrategia de precio es en base a la competencia, yo debo identificar dentro de la competencia, que está enfocada al mismo segmento de clientes, un producto más caro y el más barato, pero dentro de ese segmento de clientes. Debo manejar ese rango como un margen sobre el cual puedo establecer precios, donde voy a tener mis costos y mi margen de ganancias. O finalmente puede hacer que hayas descubierto un producto completamente nuevo en el mercado. No existe competencia ni producto sustituto. Tu estrategia sería en base a costos. ¿Qué quiere decir eso? Fijas el precio en base a lo que tú consideres viable en ese momento. Finalmente, no hay otra alternativa comercial igual, similar o idéntica a la tuya. El medio ambiente también esta es una variable que tiene un impacto bastante fuerte. ¿Cómo así? En la actualidad, cuando se desarrolla un plan de negocios, en ese plan de negocios se desarrolla también una matriz de impacto ambiental, donde se evalúan variables de suelo, tierra y aire. ¿Para qué sirve ese diseño o esa matriz de análisis de medio ambiente? La matriz de Leopold es la más utilizada para evaluar el impacto al medio ambiente, para ver qué tan perjudicial puede llegar a ser tu actividad comercial, generando un impacto negativo con el medio ambiente, dado que esto podría generar un impacto también negativo frente al consumidor o al cliente final. Una estrategia que también puede ser muy bien utilizada cuando desarrollas tu oferta exportable es recurrir a una certificación. Ojo, pero depende qué tipo de certificación. Depende de qué tipo de certificación va a tener tu mercancía. ¿Qué necesitas para exportar al mercado internacional? Conocer los hábitos de consumo, las tendencias de compra, tus canales de distribución y comercialización, que pueden ser canales directos o indirectos. Si es un canal directo, porque voy a llegar directamente entre mi empresa y el cliente de manera física o virtual. Si es indirecto, entre el cliente y mi empresa va a haber un intermediario, que también puede ser físico, una tienda retail, o puede ser virtual, una plataforma de ventas que no es de mi empresa. Las costumbres, las formas de negociación, acuérdate que hemos hablado de las ruedas de negociación en las ferias comerciales, aprovechar los tratados de libre comercio también es una estrategia clave, y el desarrollo de productos que tengan una alta propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? Es aquello que el cliente valora dentro de la comercialización de tu mercancía porque trae consigo un valor adicional, un valor agregado, una conceptualización, algún aspecto que acompaña e incrementa la acogida que podría tener tu mercancía sobre ese cliente. Muchos creen que la propuesta de valor es entregarle un regalo al cliente por la compra de un producto. Esa no es una propuesta de valor, eso es una estrategia comercial. La propuesta de valor es el valor que genera en tu cliente
esa mercancía que le ofreces? ¿Qué tiene de trasfondo? Esa es una propuesta de valor. Puede ser en base a novedad, a mejora de rendimiento, a personalización o exclusividad, a diseño, a marca, a precio, reducción de costos, riesgos, etcétera. Para conocer un poco más, para conocer un poco más sobre las nuevas propuestas comerciales que aparecen en el mercado, dentro de la página de CISEX aparece una pestaña de inteligencia de mercados. Cuando ingreses a inteligencia de mercados, ingresas a estudio de mercado y te va a salir una relación completa de los nuevos lanzamientos, es decir, productos nuevos que se han lanzado en el mercado trabajando con la ruta exportadora. Por eso es que esta información es de carácter general. Cualquier persona puede acceder a obtener este tipo de información. Haz la prueba, ingresa a CISEX, busca inteligencia de mercados, estudio de mercado, y te invito a que revises, por ejemplo, el de shampoo regenerativo a base de baba de caracol a Brasil. Y vas a ver que te sale la información completa de los ingredientes, la ficha técnica, la estrategia comercial, investigación de mercados, la forma en la que se traslada esa mercancía y cómo se ha posicionado en el mercado brasilero. ¿Ok? Esto utilízalo como referencia para conocer qué nuevos tipos de mercancía están surgiendo y se están lanzando al mercado. Así como también aquí vas a poder revisar información relacionada al aprovechamiento de tratados de libre comercio. ¿Qué tanto se han aprovechado? ¿Cuáles son los principales productos que se acogen a cada uno de estos tratados de libre comercio? ¿Ok? Por año. Y también por sector o por rubro. Por mi parte, caballeros, señoritas, y haciendo las 8:35, habiendo completado una hora completa de webinar, ya no podemos explayarnos un poco más. Les agradezco su asistencia, su participación durante el desarrollo de este webinar. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches.